cita en esta segunda jornada de las charlas que organiza Tu Fe Nunca Decaiga, como sabéis, miembro integrante del colectivo FASFE a nivel nacional y también dentro de colectivos a nivel europeo, de aficionados que quieren buscar o que están intentando conseguir de forma legal la vuelta al fútbol pasado, la vuelta a que los clubes sean eso, sean clubes y no sean sociedades anónimas deportivas. Estamos en estas jornadas, pasado, presente y futuro de las sociedades anónimas deportivas. Ayer, con otros invitados también de lujo, abordamos cómo se convirtió el fútbol español, con el caso concreto del Sporting, de club a sociedad anónima deportiva. Y hoy vamos a abordar el presente. ¿Qué es a día de hoy las SAD? ¿Por qué? ¿O qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo se podría cambiar? Y para ello contamos con la presencia de autoridades institucionales del Gobierno del Principado de Asturias, José Ramón Tuero, que además hoy es noticia, enhorabuena. Renovamos, ¿no?, con la Dirección General de Deportes. La ficha no era muy alta y entonces pudimos renovar. Muy bien. También nos acompaña el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, bueno, de Deportes, de Turismo, de Promoción, de un montón de cosas. Jesús Martínez Salvador. Hola, Chus, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Tú ya llevas un mes y pico, 2 meses ya en el cargo. ¿Qué tal se está dando esta nueva faceta con tanta responsabilidad? Bueno, pues muy bien, muy contento, muy ilusionado. Ya hemos pasado los 2 meses de verano, que es donde más carga de actividad había a nivel de eventos, tanto deportivos como festivos, y ahora pues encarando, como suelen llamar, el curso político que arranca otra vez de nuevo, ¿no? Con mucha ilusión también. También ha respondido a la llamada de Tu Fe Nunca Decaiga el Partido Ciudadanos. Está con nosotros Pedro Álvarez, que es tesorero de la agrupación gijonesa de Ciudadanos, y además me dicen que sabe mucho de fútbol y de tema de empresas, de fútbol y de todo lo que tiene que ver con este mundillo. Muy buenas, Pedro. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Estoy en lo cierto, ¿no? ¿Me han informado bien? Sí, estás en lo cierto. Yo trabajé para el Real Avilés durante la gestión del Grupo Gol Plus, más o menos, bueno, desde principios de 2013 hasta que lo abandonaron en octubre del 14. También está con nosotros... Si me permites, quiero decir que Pedro, que jugó conmigo a fútbol, era un férreo central, donde ahí también se mostraba implacable, o sea que, bueno... No te podías ir, ¿no? No te podías hacer de Onésimo. Era complicado. Está con nosotros también alguien que algo de fútbol también debe de saber, al menos tiene buen ojo. El agente FIFA, representante de futbolistas, Gelu Rodríguez. Hola, Gelu, muy buenas. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Algo sabes, ¿no? No sé, si de fútbol mucho no hay que saber de futbolistas, ¿eh? Yo siempre digo que cuando hablan de dispositivos tácticos, de tal y todo eso, no tenemos por qué saber tanto, ¿no? Pero sí, al final, lo que te gusta, el producto, el futbolista, lo que entra por el ojo, el talento, pues yo creo que nos gusta a todos lo bueno, o sea que no es que sea muy experto, pero son muchos años, ¿eh? Todos estamos de acuerdo en que Pablo Pérez, por ejemplo, es un crack, ¿no? Por decir uno. Por decir uno, sí. Bueno, el Sporting creo que el año pasado demostró, aunó cosas que a la afición rojiblanca les gusta y nos gusta, como gijonés, que soy sportinguista, que era chavales de la casa, jóvenes y formados aquí, y con muchísimo talento. Entonces, bueno, pues creo que es la situación perfecta. Habrá que hablar hoy mucho de las sociedades anónimas deportivas. Ayer ya salió tu nombre, ya te adelanto, porque se preguntaba por ahí el papel de los agentes, de los representantes, así que seguro que... Por la chapuza del Madrid, seguro que lo hablabas. Otras cosas. No lo hablaríais por nada bueno, ¿eh? Eso contigo no hubiera pasado, ¿eh? Pues fíjate que yo creo que es una cosa donde el agente no tiene nada que hacer, porque es una cabezonería de un club de empezar, creo, sin saber lo que pasó, muy tarde negociar, y de otro de hacérselo pasar mal, y al final lo paga los dos futbolistas, que yo creo que no están cómodos ninguno de los dos en esta situación, y los agentes, hasta donde yo sé, hicieron lo que tenían que hacer, que era cerrar los contratos de los jugadores, y al final 2 entidades se pagan, pero lo pagan realmente los 2 jugadores, o sea que ahí yo creo que la gente poco tuvo que hacer. David Cuevas, vicepresidente de Tu Fe Nunca Decaiga, muy buenas. Hola, Juan, ¿qué tal? Tú vienes en calidad, aparte de organizador del evento, que eres, junto con Diego, con Fidel, de las personas que más habéis hecho por que esto sea posible, un poco en calidad de experto de las sociedades anónimas deportivas, de lo que son, de la diferencia que tiene con las empresas normales, sin esa D del final. Sí, bueno, son cosas que vas aprendiendo en el día a día, es decir, yo soy ingeniero, una cosa aparte de... No sabía nada de cuentas ni de sociedades, entonces cuando hace unos años hicimos formar Tu Fe Nunca Decaiga, pues el día a día trabajando con Diego, con Omar, otro experto que tenemos en temas de Hacienda, pues vamos aprendiendo de ley de sociedades de capital, concursos de acreedores, convenios,
Y bueno, también estoy en calidad porque Tufo Nunca Decaiga estamos dentro de FASFE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Cuando nos vamos hace 3 años y medio, nos asociamos a FASFE y el día a día del trabajo, y el trabajo que se puede decir más o menos bien hecho y trabajo serio, FASFE abordó una reforma de la Junta Directiva y bueno, somos 18 asociaciones, 18 equipos, decidieron incorporar a la Junta a otras asociaciones. Entonces mis compañeros de Junta decidieron que yo fuese el encargado de estar como vicepresidente de Tufo Nunca Decaiga y como miembro de la Junta Directiva de FASFE, que tendremos una asamblea este otoño para abordar nuevos temas, que bueno, os explicaré lo que estamos trabajando. Si empezó Pepín Braña, acabó con Aficiones Unidas, a ver si vas a dar el salto también. Y presidente de Tufo Nunca Decaiga, Diego del Valle, no por ser el último en presentar el menos importante. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Pues buenas tardes. Carteles de lujo que tenemos todos los días, ¿eh? Todo por culpa de David, que ha hablado antes, ya lo dije ayer. Yo creo que el cartel que hemos preparado para los 3 días es inmejorable. A lo mejor yo creo que las personas que vienen tenían que estar aquí, al menos con sus cargos en lo que es la institucionalidad, y personas que estuvieron ayer que nos dieron un punto de vista, y personas que tendremos mañana que yo creo que tienen que estar. Yo creo que vamos a tocar todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista, todos los procesos y todas las vertientes que tienen las sociedades anónimas deportivas. Ya dije ayer que también invitamos a gente del Sporting. Yo personalmente le trasladé la invitación a Ramón de Santiago, que como os dije ayer es ahora mismo prácticamente la mano derecha de Javier Fernández, pero por motivos laborales pues no podía, porque como digo, esto no es para pegarnos ni nada, esto es para debatir, esto es para hablar, que yo creo que Tufo Nunca Decaiga siempre ha querido hacer eso y es nuestra línea de trabajo, nuestra seña de identidad, y yo creo que debatiendo y llegamos a más gente, y cuantos más seamos de acuerdo en una idea, antes la podremos conseguir. Quiero hacer una puntualización a Diego, que él se lo dijo a Ramón de Santiago, yo trasladé la invitación al Sporting y yo hablé con Javier Fernández y me dijo que le parecían unas jornadas muy interesantes, pero que por favor les excusásemos porque posiblemente estarían en reuniones de la Liga de Fútbol Profesional, y quedamos emplazados para próximas actividades, trabajar juntos. En su descargo voy a decir que hace un año celebramos una actividad que estuvo tuero, que fue una proyección de una película que hablamos de fútbol amateur, canteras, y el Sporting acudimos a los Sánchez Murias y fue una charla muy interesante. Bueno, hay acercamiento entonces en los últimos tiempos con la familia Fernández, ¿no? Por lo menos hablamos de vez en cuando, si sus acercamientos, no lo sé. Pero bueno, ayer José Luis Ayuso, de Señales de Humo, yo creo que nos dio muchas claves, ¿no?, de cómo funciona en el Atlético de Madrid el tema, y nos dijo cosas que hay gente aquí que posiblemente le sonaría a chino, ¿no? Ellos han hablado con la familia Gil, han querido llegar a acuerdos puntuales, han tenido prácticamente a punto de caramelo un acuerdo puntual que se fue abajo por el mero hecho de que no se les permitía tener el 5% de capital social. Yo creo que los pequeños accionistas del Sporting tienen más del 5%. Con lo cual se pueden hacer cosas en la línea que está intentando el Atlético de Madrid y otros equipos asociados a FASFE. Yo creo que siempre todo lo que se avance tiene que ser positivo, sobre todo explicándolo bien a la gente, que es lo que siempre tratamos de hacer, explicarles muy bien lo que hacemos, qué queremos y hacia dónde queremos ir, y yo creo que hablar no es malo para nadie. Por cierto, hablando de hablar, valga la redundancia, como hicimos ayer, en cualquier momento quien quiera opinar, participar en la conversación, en la charla, hace un gesto, levanta la mano y así queda, yo creo que mejor, queda más interactivo, ¿no?, entre ponentes y personas que estáis aquí viendo lo que dicen nuestros invitados. Bueno, por respetar un poco el orden protocolario, yo creo que le vamos a dar primero el turno de palabra al director general de deportes del Principado de Asturias, en tu primer acto, en tu segundo mandato en Gijón, ¿no?, al menos. No, hasta mañana no. Oficialmente esta mañana no es el mandato. Va a ser el último. Este es el cierre de legislatura. Además, quería darte además la palabra porque ayer, los que estuvisteis, os habréis fijado que se habló bastante más, por personificar, de Areces que de Fernández. Cuando hablamos de las sociedades anónimas deportivas, en este caso en el Sporting, se habló muchísimo de política, de cómo llegó Fernández, cómo no, lo que siempre se comentó en la calle, qué hubo de cierto, qué no. Y yo no sé, tú no estabas aquí,
Me suena que no estabas por aquella época, tenías otras competencias en otras localidades. Hombre, alguna vez no fui político, alguna vez, no creas tú que... De muy pequeñín. Sí. Pero bueno, seguro que tu punto de vista también es enriquecedor, porque aunque hoy vamos a hablar del presente de las sociedades anónimas deportivas, yo creo que una pequeña introducción de cómo lo vivió el Partido Socialista todo aquello. Bueno, yo tampoco soy areces, es decir, vamos a ver, hay mucha leyenda urbana sobre el tema. Desde luego, Margarita es antes me la presentaron, no la conozco, me gusta de conocerla. Seguramente ellos saben mucho más que yo, porque aquí lo vivieron en primera persona, ¿no? Yo os puedo explicar lo que a mí me han contado o lo que yo he podido ver en expedientes del ayuntamiento en su momento, que es que efectivamente el ayuntamiento vende las acciones, publica si fueron los periódicos o en un bando, no sé dónde fue exactamente, que son los periódicos, hace una información pública para vender las acciones del Sporting, a las que no hay comprador hasta que luego pues se pacta o se negocia, yo ya no sé la palabra o el verbo que utilizar, del alcalde entonces a la familia Fernández. Yo imagino que, como cualquier alcalde, yo creo que los que estamos aquí, si fuéramos alcaldes, personas de Gijón, hablamos del Sporting en este caso, quisiera que el Sporting, por motivo de la ley, lo gestionase gente de Gijón. Imagino, ¿no? Digo como punto de partida, aunque a día de hoy vemos lo que pasó, ¿vale? Eso también, vamos a hablar del punto de partida del 94, creo que fue, a hoy, ¿no? En el 94 yo imagino que en aquellos años el alcalde de turno, que en aquel caso era el señor Areces, quisiera que, no sé si eran amigos de Fernando, si eran conocidos, lo desconozco, o sea, lo siento, no puedo acusar ni defender a nadie, pero sí creo que como alcalde quisieras que tu equipo de referencia, tu equipo bandera, fuera gente, pues empresarios de Gijón, ¿por qué no? Y yo imagino que algo de eso pasó, imagino. Que luego a partir de ahí, si se utilizó políticamente, si no, bueno, yo creo que desgraciadamente a veces los políticos no diferenciamos las líneas de lo que es la representatividad, que yo creo que sí que un alcalde, un concejal, el gobierno asturiano puede y debe estar en algunos actos del equipo de fútbol, del baloncesto, de lo que sea, como cualquier entidad cultural, social. Y otra cosa es, hombre, que manejes el Sporting. Yo creo que a veces no manejaba el Sporting, creo. Que había relaciones, pues no lo sé, de verdad, es que no es por excusarme ni por echar balones fuera, nunca mejor dicho, en el fútbol, pero desde luego hablamos de hace 20 y pico años, 20 años, 21 años, y bueno, el hecho de demostrarles que el club no ha ido bien con gente de Gijón, que es un poco, casi me contradigo, digo lo que es la realidad, ¿no? Pero en la teoría, yo en el 94, insisto, si fuera alcalde de Gijón, yo hubiese querido que gente de Gijón, llámese Fernández, González o Martínez, gente de Gijón, gestionase el club, ¿no? No sé si te contesté o... Yo creo que claro y meridiano. Bueno, eso en cuanto al pasado. ¿Y hoy en día cómo ves la situación no solo del Sporting, del fútbol? Ya que entraron con primero, no sé si para estar en fuera de juego o no, pero bueno, tenemos primero felicitar a esta gente, ¿no? A Tu Fe Nunca Decaiga, porque efectivamente ya hace un año ya hacían las jornadas, ya, bueno, yo, como decía Diego, todo lo que sea hablar yo creo que es positivo, y todo lo que sea avanzar en propuestas, que por cierto alguna, este verano el Sporting creo que alguna os ha copiado o plagiado o no sé tampoco qué utilizar, ¿no? Es decir, que algo estáis consiguiendo, estáis consiguiendo que el equipo poco a poco en algunas cuestiones cambien. Por lo tanto, felicitaros de verdad, no es por quedar bien, felicitaros de verdad, porque habéis abierto el debate, habéis abierto el melón de una situación aquí en Gijón, en Asturias, o bueno, ¿por qué no en España, con esa federación española, de una realidad que no funciona, ¿no? Esta ley que nace en el año 90, yo creo que en ese momento esa ley, insisto, las leyes en principio son buenas, en principio, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que aplicarlas. Y en el año 90, España, imaginaos la España de aquellos años, imaginaos los clubes deportivos de aquellos años que venían de la OGE, de no sé cuántas cosas predemocráticas, y quizás en aquellos años los clubes mal gestionados también, no solo ahora, sino ya de aquella. Y esa ley lo que intentaba, la filosofía de la ley era que los gestores se responsabilizaran, nada más y nada menos, ¿no? También hemos visto a lo largo de estos 20 años que no ha sido así, que se han pasado la ley por el pito sereno, y ahí quizás sí que los políticos o los poderes políticos, ya desde los poderes judiciales hasta ya legislativos, pues no han actuado como debería, ¿no? Porque la realidad es la que es, ¿no? La realidad es que la mayoría de los clubes de fútbol español pues están endeudados. El baloncesto, que también era una SEAD aquí en Gijón, tuve la mala suerte de tocarme a mí como concejal, pues desapareció. Es decir, no solo es el fútbol, sino también hay otro deporte que era baloncesto. Y bueno,
yo, y acabo, con el presente me quedo en que también hay cosas positivas, que no seré yo quien hable bien del gobierno de Rajoy, pero bueno, yo creo que con el fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, exceptuando esa persecución que parece que Tebas nos tiene al Sporting por una serie de cuestiones, ¿no?, de jugadores y de estrellas de este tipo, pero aparte de eso yo creo que sí están cumpliendo este año, estos año y medio que llevan. No sé por qué cambió el biche, pero sí ha cambiado y para bien, ¿no? Pues obligando a los clubes a pagar, fijaos en cosa, ¿no? Que la gente pague lo que debe, no fichando, pues si debes dinero no fichando. Bueno, esas cocinas en este presente de hoy yo creo que son positivas y bueno, si esto se hubiera aplicado en el 96, 98, 2000, pues a lo mejor hubiéramos hablado de otras SADs, no sé si hubieran sido más democráticas o menos democráticas que actualmente, pero yo creo que hubiera sido mejor, ¿no? Se aplican en el 2014, 2015. Bueno, bienvenido sea, ¿no? También esas mejoras que afines para todos, aunque, bueno, en este caso, un club como el nuestro, como el Sporting, se sienta perjudicado, ¿no? Pero yo creo que es positivo. Gracias, José Ramón. Seguimos con más opiniones. Vamos con el concejal de Deportes, Jesús Martínez Salvador. Claro, tú llevas muy poquito en el cargo, entonces hay cosas que igual todavía no te ha dado tiempo a sentarte con la alcaldesa o con el equipo de gobierno, decir, oye, ¿qué pasa con el Molinón, con las plusvalías, con la escuela de mareo, con lo que se le puede exigir desde el ayuntamiento como patrocinador y como propietario de prácticamente la totalidad de los edificios que usa el Sporting? Pero bueno, así un poco a bote pronto, ¿qué te has encontrado? ¿Cuál es la posición que tiene este ayuntamiento con el club? Bueno, yo en primer lugar, un poco ahondar lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? Yo hace 2 meses apenas que soy concejal de deportes, con lo cual yo hasta hace muy poco veía esta jugada como un mero aficionado, ¿no? Como un mero abonado del club y como un mero chaval que con 7 años fui de la mano de mi padre cuando se hizo Sociedad Anónima Deportiva y compramos humildemente una acción o 2 cada uno, ahora mismo ni me acuerdo. Entonces, bueno, pues tengo menos implicación histórica en todo el proceso y lo que estoy en este proceso y ahora mismo es conociendo pues la relación tanto histórica como actual entre el Ayuntamiento y el Sporting, los diferentes convenios que tienen suscritos para el fomento del fútbol base, para la difusión de la imagen de la ciudad, contratos, pues como sabemos, pues la concesión del Molinón, el alquiler de mareo y bueno, yo lo que creo es que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es exigir que se cumplan todos esos convenios, porque son, en primer lugar, porque si se cumplen, lo que se está mejorando es el fútbol base de Gijón, toda la cantera de los diferentes clubes de fútbol base que hay en la ciudad, lo cual no va a redundar en otra cosa que en la mejora del deporte y del fútbol, y luego, pues evidentemente, que lo que tenga un contrato, un convenio detrás, que se cumpla, pues al igual que se le exige a cualquier otra persona, entidad o ente con el que tengas un contrato. Y luego, en el análisis del presente de las sociedades anónimas deportivas, pues bueno, yo no soy a lo mejor tan optimista como Ramón. Yo creo que desde que se convirtieron en SAD, pues no parece que la gestión de los clubes haya ido mejor, sino que todo lo contrario, sino que estamos hablando de que las deudas que tienen los clubes son cada año mayores, ¿no? Y no da la sensación de que la gestión haya ido a mejor, ¿no? En definitiva. Seguro que hay muchas preguntas luego para nuestros políticos aquí hoy con nosotros. Quería también escuchar al representante de Ciudadanos, a Pedro Álvarez, que seguro que también tiene mucho que decir sobre esta situación actual que vive el fútbol, y si quiere ya centrarnos en el Sporting, pues también a tu gusto. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que quería hacer era dar las gracias a Tu Fe Nunca Decaiga por habernos invitado a estas jornadas, y en especial a David Cuevas, que además me une una amistad con él. Y bueno, a ver, yo sinceramente, yo he venido como representante del partido político Ciudadanos porque, bueno, debido a mi experiencia en el asesoramiento al grupo Gol Plus durante la gestión del Real Avilés y tal, pues desde la gestora de aquí de Gijón hemos decidido que sería el más adecuado yo para representar al partido. Yo he estado mirando en el ideario, he consultado con cargos y tal de aquí del partido en Asturias, y realmente desde Ciudadanos no tenemos una ideología, digamos, de partido sobre este respecto. Lo que sí tenemos claro es que en la actual configuración de los clubes de fútbol como sociedades anónimas deportivas hace que efectivamente sea una sociedad de capital y por tanto sea pues una empresa, y que cuanta menos injerencia haya del poder político, mucho mejor. Eso significa pues para el tema de ayudas, etcétera, etcétera, pues como cualquier otra empresa.
Creo sinceramente, bueno, la conclusión que se sacó ayer y la que me imagino que unánimemente estaremos todos de acuerdo es que las SADs han sido un fracaso y creo yo, ya por mi experiencia personal, no tanto ya por postura de partido, que en su mayor parte se ha debido precisamente a la injerencia del poder político en estos temas. Bien, yo como, a ver, el Real Avilés Nueva Gestión ha sido mi cliente, pues bueno, eso durante un año y pico, tal. Entonces ni puedo ni debo contar ciertas cosas, por lo tanto, por digamos secreto profesional, Diego me entenderá que es compañero. Entonces hablaré, digamos, de un modo más objetivo, basando mi experiencia general. Y mi experiencia general es que las injerencias del poder político siguen a día de hoy. Siguen a día de hoy cuando, por ejemplo, se te presenta un representante de un ayuntamiento y te dice, oye, te podemos o no te podemos condonar esta deuda si haces esto o haces lo otro, hacemos esto, hacemos aquello. Luego también esta injerencia del poder político no siempre es negativa, sino también positiva, al menos a priori, en el sentido de que es bastante extraño que una empresa con cientos de miles de euros de deuda siga funcionando como si no pasara nada. Y creo que esto en España solo se da en las... O sea, no lo sé exactamente, pero vamos, en su mayor parte esto se da en las SADs. Y eso es porque realmente ciertamente tiene un trato de favor desde las instituciones públicas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues yo creo que es la conclusión, abundar en la conclusión de ayer, que es que las SADs no son solo empresas, hay algo más. Hay cierta motivación social, cierta motivación, digamos, de afición, de corazón, que hacen que los políticos pues quizás no hayan metido, bueno, los políticos no, perdón, las instituciones no hayan metido la mano o no hayan exigido todo lo que deberían hasta este momento. Ahora, en el contexto de crisis en el que estamos, pues parece que ya se están poniendo más duros y están exigiendo que se cumpla la ley, que a fin de cuentas es para lo que estaba hecha. Aquí y ahora ya centrándonos un poco más en el Sporting, bueno, pues desde nuestro partido político estamos ciertamente contentos en la existencia de Tu Fe Nunca Decaiga. Yo estuve a un plis de hacerme socio cuando todos dicen lo mismo. Cuando se fundó, ¿no? De hecho David me indicaba, oye, mira, que son 19,05 euros, tal, no sé qué. Eso lo modificamos luego. Lo modificaste luego. Son 10 euros. ¿No daba o qué con eso? No, decidimos que como nos reunimos a la junta directiva y analizamos las cuentas que teníamos, los ingresos que teníamos y los gastos que teníamos, y nosotros no tenemos ánimo de lucro. Entonces nos parecía un poco alto, porque primero fue la primera reunión, recuerdo como si fuese ahora cuando nos reunimos, que había que poner una cuota de alta y nadie sabía cuánta cuota de alta poner. Y recuerdo que fue Jesús que dijo, Chus, ¿por qué no ponemos 19,05 en honor al año de fundación del Sporting? Y a todos nos pareció una idea buenísima. Pero claro, luego cuando hicimos el año nos dimos cuenta que en caja teníamos dinero que no gastábamos. Y nosotros no somos un fondo de inversión. Quiero decirte que nosotros con pagar nuestra gestión de nuestra página web, los gastos de papelería que hacemos para los actos, alguna vez que siempre procuramos acudir a centros municipales integrales de Gijón, que además son fantásticos, son gratuitos y siempre fueron todo amabilidades por parte de ellos, con lo cual nuestros gastos son muy escasos. Entonces decidimos poner una cuota de 10 euros única, que lo que cubre es la base del carnet que damos un detalle de socio, mandar la carta y nos quedan como 5 euros y pico, que es el margen que vamos sacando y que al final de año nos permite pagar el hosting de la página web, pagar la papelería, porque siempre podemos hacer actos, porque si Tu Fe Nunca Decaiga no solamente estamos dando palos, o sea, también procuramos construir, y para construir hay que hacer actos y los actos cuestan dinero ahora traer a gente, esto... Nosotros no, ¿eh? No, vosotros no. Quede claro. No, quiero decir que me refiero a que cuesta dinero traer a gente, que estos actos viene gente de Sevilla. Era una broma, ¿no? No, pues nada. Ayer vinieron de Londres y que nos cuesta mover a la gente y que al menos pagarles el desplazamiento, que menos. Hombre, unos gastos mínimos. Entonces, por eso decidimos bajar la cuota a 10 euros y además la cuota de renovación es voluntaria. Hay gente que nos mete mucho dinero
de cuota de renovación porque valoran el trabajo que hacemos, y hay otros que piensan que no, pero bueno, nosotros ahí no entramos. Con lo cual, Pedro, estás invitado. Los pago yo si quieres. Todo el mundo está. Bueno, simplemente lo único que quería decir que bueno, que desde Ciudadanos que aplaudimos esta iniciativa, lo que sería, digamos, entre comillas, socializar un poco el capital de los clubes, en concreto el del Sporting, todo lo que sea abundar en la participación de los ciudadanos, desde nuestro partido siempre lo aplaudiremos. Y luego ya un tema un poco más jurídico es que no obstante, o sea, tiene que irse entiendo yo ya que tiene que irse por el camino que está un poco labrando esta asociación, porque sinceramente veo complicado que en el presente se modifique, es decir, deje de haber sociedades anónimas deportivas, ya sea porque a nivel europeo normalmente son, bueno, parecidos, realmente de derecho comparado no tengo ni idea, pero bueno, son clubes así que, o sea, son formas jurídicas que dejan meterse bien a los fondos de inversión, que sabemos que son poderes fácticos muy muy importantes, y bien, pues todo lo que sea para socializar y abundar en la participación, aquí nos encontrarán. Muy bien, gracias, Pedro. Y ya se está hablando de fondos, de agentes. Yo creo que es obligada ya la presentación de Gelu Rodríguez. Gelu, todo tuyo. El micrófono, que además se te da bien, ya lo sé yo. No. Y bueno, yo creo, por resumir un poco todo lo que decís, yo no creo que las sociedades anónimas deportivas en sí hayan sido malas. Yo creo que los que son malos son los gestores. ¿Vale? En general, en España, pasa que uno puede montar una empresa, dar un concurso de acreedores, el tío seguir teniendo cientos de millones de euros y tener a 3.000 trabajadores sin trabajar, sin cobrar, y no pasa nada. La empresa se ha ido a pico, pero él no, que es algo que me alucina. O sea, Martinsa, Fadesa, constructoras, somos ejemplo en toda Europa de cómo llevar empresas a la quiebra, pero los mandatarios siguen de puta madre. Esto pasa en el mundo del fútbol. Por decirlo a un gijonés que lo entendería bien, sería: con la cara de otro ando yo a hostias. Y eso es lo que pasa en el mundo del fútbol. Cualquier equipo de fútbol tiene 30.000 colgados dispuestos a gastar dinero por su equipo. Y el día 1 de julio abre la cuenta y tiene 14 millones de euros. Y otros 25 de la tele. Y dice: tengo 40 kilos, vamos a ver cómo los gasto. Hay una cosa que se llama derivación de responsabilidad. Si la derivación de responsabilidad atacara a todos por igual, te digo yo que no había ningún concurso de acreedores, pero no en el fútbol, porque habrá empresas que vayan a la quiebra de verdad, pero todos sabemos que en los últimos 8 años en España quebraban hasta empresas que iban bien, porque interesaba. Respecto a hablamos de la deuda del fútbol, el fútbol debe dinero, completamente de acuerdo, inmoral. Tú, un autónomo, yo soy autónomo, yo dejo de pagar dos cuotas de autónomos y el tercer mes tengo una crujida ahí que no veas. Me llama el de la caja de ahorros, Gelín, embargo, y con el 20%. Y si no, le mandan una carta a mi mujer porque para embargarle la nómina a ella. No me puedo mover, tengo un margen de movimiento mínimo. Un club de fútbol tiene un margen de movimiento bestial. Bueno, pues cualquier empresa del IBEX 35 debe el doble que todo el mundo del fútbol. El doble. Vayamos a investigarlas también. Es algo de todo el mundo, no es algo del fútbol. ¿Qué pasa? Que todos los días leemos en el Marca, todos los días lo vemos. Y encima el fútbol tiene un componente de sentimiento brutal. Tú estás toda la semana trabajando, gastas un dinero en un recibo, vas al Molinón lloviendo, estás no sé qué, y cuando encima el jugador que más te presta a ver y que más ilusión te hace, lo venden. Y encima no lo venden para mejorar, lo venden para empeorar. Entonces dices, joder, es normal esa desilusión. Entonces hay que analizar que los que no hacen las cosas bien son los gestores en general. Yo me gustaría, si aquí el Sporting hubiera hecho lo que hizo el Madrid y el Manchester, aquí les prendemos fuego. Y lo hizo Florentino Pérez, que ese presidente hace ese. O sea, que el tío sabrá un poco de esto, ¿no? Y le pasa. El fútbol tiene una especificación diferente a todo. Es un negocio muy complicado, Margarita, tú lo sabes, has estado dentro. Tú puedes llevar al dedillo todo, y un gol lo cambia todo. Aquí no, a lo mejor no nos damos cuenta, pero el gol del Lugo hizo que el Sporting no estuviera ahora mismo, por habláis del Sporting, quizás en riesgo de desaparición. Y el que diga lo contrario miente. Es un gol. No,
es un gol. Es un gol. Un gol es el que te hace sí o vivir o morir, lo que pasa en el campo. Pero esa especificación que tiene el fútbol para sus mandatarios no tiene esa repercusión luego en ellos. Porque vuelvo a repetir, ¿qué pasa? Hay que depurar esas responsabilidades e intentar que la gente, que es los dueños de los equipos de fútbol, sean eficientes. Si con ser eficiente vale, ¿sabes? Nadie le va a pedir al Sporting jugar la Champions, pero no ir a la cama sin saber si tu equipo va a desaparecer o no. Claro, pero eso que apuntas, perdona, ahora, al ser privado, por mucha pañolada que haya, siguen los mismos. Hace la época de Plácido, yo recuerdo pañoladas y épocas anteriores. Pero se cambiaban los presidentes. Las pañoladas serán en el mundo del fútbol y se darán toda la vida, sea quien sea el dueño, porque cuando a ti no te guste un entrenador, va a haber pañolada para que lo echen. Si pierde 3 partidos seguidos, 4, eso si mañana el Sporting fuera de los aficionados, habría un consejo de administración votado por los aficionados y sería un consejo rector y pondrían un entrenador. Si ese entrenador pierde 11 partidos seguidos, va a haber la misma pañolada, Fernández, Pepín Braña, Diego, yo de presidente, va a ser lo mismo. Pero lo que hay que entender es que tiene que haber una responsabilidad a la hora de gobernar tu club o tu empresa o lo que sea, y que eso se ha de dar en el mundo del fútbol, más aún porque hay un escaparate a la sociedad. Porque el Marca se vende, no sé cuántos millones se venden al día, pero lo lee muchísima gente. Y si abres el Marca y solo pones Menganito, el Elche, no paga y no sé qué, al final es un reflejo de la sociedad. Eso por ese lado. Y lo que decíais de los fondos de inversión, podemos estar en muchos puntos de acuerdo, pero Miguel Ángel Gil, que creo que está haciendo las cosas francamente bien en el Atlético de Madrid, antes hablabais de él, está haciendo políticas de acercamiento con aficionados y tal. Es el claro ejemplo de que ha usado los fondos de inversión para crecer, no para decrecer. Le ha jugado una Champions al Madrid y ha ganado la Liga gracias a los fondos de inversión. Porque haber hecho esa plantilla sin la ayuda de unos fondos le hubiera salido por el triple de dinero. Y él no podía acceder a eso. Se ha apoyado en un fondo para crecer, vuelvo a repetir, no para decrecer. Esto es como que el que bebe, tiene una botella de whisky en casa. Puedes beber un chupitín de vez en cuando viene un amigo, y está bien, lo compartimos. La puedes beber de trago y mamate y pasarlo fatal. Bueno, pues los fondos de inversión, hay equipos que no los han entendido bien y han tenido acceso a una financiación que ha servido para ser aún más irresponsables en su gestión. Pero hay otros equipos que lo han entendido muy bien. Y de hecho, bueno, pues un fondo de inversión no deja de operar como un banco para un club. No, ¿qué queréis? Bueno, introducción de Gelu Rodríguez y ahora turno para Tu Fe Nunca Decaiga. Empezamos, si te parece, por David, para que cierre la primera ronda de palabras, Diego, después. En primer lugar, agradecer la presencia de representantes institucionales, que ha sido perfecto y, por ejemplo, Jesús no lo conocía, lo puedo conocer ahora, pero bueno, respondieron rapidísimamente a la llamada. Con Tuero, pues mira, ahora que estamos hablando y hablando un poco con esto, nosotros cuando dijimos Tu Fe Nunca Decaiga, yo creo que tras lo que se habló ayer y lo que se habla ahora, tengo una cosa ya, una conclusión, que es que tenemos un problema. Y sabemos que tenemos un problema, que es la ley de sociedades anónimas deportivas. Y tras lo que se habló, decidimos ayer, bueno, los ponentes decidieron expresarse que el problema era político. Nosotros cuando formamos Tu Fe Nunca Decaiga, creímos también que lo primero que teníamos que hacer era picar en la puerta del ayuntamiento y decir, mirad, acabamos de hacer una asociación. Nosotros creemos que la ley de sociedades anónimas deportivas está fatal. Estamos en un punto de no retorno. Y el Sporting estaba en primera, O sea, no era en segunda, nos subimos al carro. No, decimos, está mal. En el caso del Sporting, somos aficionados al Sporting, hay un nivel de deuda creciente enorme. El poder, que es la prensa, nos vendía otra cosa, porque ayer también se quedó claro de que la prensa es un poder muy importante, y por tirarle un capote a Tuero voy a decir que la primera persona que nos reunimos en el ayuntamiento fue con él, que fuimos Pablo y yo, y nos reunimos contigo en tu despacho. Y el hecho de que decías de que Areces gobernaba el Sporting, que dejó ayer Germán Ojeda, pues yo creo que las cosas están cambiando, y no creo que están cambiando es que cuando Tuero llegó al gobierno principal de Asturias, la subvención que recibía el Sporting por Asturias la quitaron. Y recuerdo más que decayeron de la prensa
muchísimos palos que luego él nos podrá contar y ahondar en ese tema. Y de aficionados. Y de aficionados. Sé que luego él, me gustaría preguntarle por el convenio, cómo decidieron quitarlo, en base a qué puntos y luego las consecuencias que él vivió por quitar ese convenio, sino también del PSOE como era Areces. Que eso es una muestra de que nosotros creemos que las cosas están cambiando y el cambio tiene que ser ya. Entonces, una vez que nos centramos y vemos que tenemos un problema, tenemos que solucionarlo. Entonces, descubrimos que había mucha más gente con el mismo problema. Ahora Gelu habló del Atlético de Madrid. Pues ya estoy fastidiado porque me hubiese gustado que fuese ayer Gelu, que estuvo aquí José Luis Ayuso, que es el presidente de la Asociación de Señales de un Atlético de Madrid, que le propusieron entrar en el Consejo, y de los temas de Atlético de Madrid sabe muchísimo, y seguro que él tendríais una conversación ahora interesantísima sobre ese tema, pero yo no tengo los conocimientos para entrar en ella, pero mira, me gustaría ponernos en contacto y que habléis, porque seguro que es una persona encantadora. Entonces, bueno, desde FASFE nosotros y desde Tu Fe Nunca Decaiga decidimos que la SAD es un problema. Entonces, ¿qué podemos cambiar? Nosotros presentamos en el Congreso de los Diputados una cosa que se habló ya y que fue algo que sacó Jesús, que sacó Ramón, que sacó Gelu y que sacó Pedro, que es que los dirigentes no están capacitados para dirigir. Entonces queremos que haya un test de idoneidad para ser dirigente de una asociación deportiva. Igual que si yo voy a trabajar a ArcelorMittal, me piden tener unos conocimientos y voy a trabajar en calderería o si voy a trabajar en diseño, para ser gestor de una empresa tendrás que tener conocimientos. Es decir, aquí se vio una oportunidad de negocio que se hablaba ayer en el año 94 y se metió gente que no estaba capacitada ni preparada para gestionar. ¿Pero quién se le hace esa prueba? Eso hay que verlo, me refiero, son bocetos, ¿vale? Luego hay que desarrollarlo. Nosotros siempre tenemos muchas ideas para revertir la situación. Como sabes, desde Tu Fe Nunca Decaiga hicimos varias propuestas al Sporting, en este caso porque somos el Sporting, pero hay gente aquí del Rayo Vallecano, del Real Madrid, que van a tomar esas propuestas para hacerlas ellos con sus clubs, ¿vale? Con sus asociaciones deportivas, para intentar reducir el capital del máximo accionista y dar participación a la gente, ¿vale? Desde FASFE también proponemos que haya un representante de la afición en los consejos de administración, pero un representante escogido democráticamente por la afición. En Tu Fe Nunca Decaiga lo que propusimos a Fernández es que los accionistas escogiesen un representante para el consejo, pero no los accionistas por el número de acciones que tengan, sino un accionista, un voto. También queremos que la transparencia en el fútbol es escasa. Entonces, queremos que haya leyes de transparencia. Es decir, que el Consejo Superior de Deportes podría entrar a controlar que se cumplan los presupuestos, cómo se gasta el dinero. Nosotros, eso lo puede explicar Diego, cuando se reunió con Javier Fernández, le propusimos una comisión de control presupuestario, que él dijo que sí y que esperemos que tire de la cuerda y permita crear esa comisión para realmente ver, porque nosotros no queremos mandar, queremos ayudar, ¿vale? Entonces, para ayudar hay gente muy capacitada y que sabe, es otro punto que queremos ver. Luego, en caso de la transparencia, otra cosa que nos gustaría que la ley se cambiase es el número de acciones que te permiten ir a una junta de accionistas a dar tu opinión, porque no todos los accionistas en todas las sociedades deportivas tienen los mismos privilegios o derechos. Es decir, mira, por ejemplo, yo estuve esta mañana consultando con los miembros de FASFE y en el Hércules hace falta una acción, en el Español una acción, en el Castellón hacían falta 5 acciones. Se lo expusieron al Consejo de Administración y se lo rebajaron a una. En el Mirandés, con una acción entran y tienen derecho a una libreta, un bolígrafo y una botella de agua. Sin embargo, en el Racing de Santander son 5 acciones, en el Sporting son 4, en el Betis son 10, en el Tenerife son 115, ¿vale? Pero el valor nominal es de 60 euros, vamos multiplicando. Y en el Atlético de Madrid, que ponía el ejemplo Gelu, hacen falta 3.000 acciones para entrar en la Junta de Accionistas a dar tu opinión. Vale, que te hace falta 25.000 euros de capital social de la empresa para tú poder opinar, que es un poco una locura y es algo que nos gustaría que se cambiase. Entonces, resumiendo, tenemos un problema. Vamos a sentarnos, hablar, dialogar, proponer alternativas y buscar gente profesional que sepa del tema y que ayude a revertir la situación. Para eso tiene que ser todo el mundo, y la prueba de que hay un cambio es que, por ejemplo, el PSOE le quitó una subvención al Sporting. El año pasado recuerdo que García Amado mandó unas cartas al ayuntamiento pidiendo que se renovase la concesión del Molinón por 40 años. Nosotros mandamos unas notas de prensa y la alcaldesa decide decir, punto.
esta gente está gestionando muy mal el Sporting. Yo no les puedo dar un bien público por 40 años a fondo perdido. Vamos a ver si hay cambios, ¿ves? Y es un tema que tendrán que abordar la legislatura. Entonces, son pruebas, pequeños cositas, ¿sabes? Esto es como una montaña que cae una piedra y la piedra empuja otra piedra, al final se forma un remolino. A ver dónde llegamos. Bueno, y en ello está trabajando aquí en Gijón Tu Fe Nunca Decaiga. Diego, presidente. Bueno, como siempre agradecer a los presentes porque de verdad que la mesa vuelve a ser inmejorable hoy. Yo estoy muy de acuerdo, como en otras muchas cosas, aunque él piensa que muchas menos de las que cree, con Gelu, cuando dice que una ley por sí no es mala, sino que es cómo se aplica. Y yo ahí él tiene mucha razón. Hombre, también es cierto que en el tema del fútbol, yo creo que la aplicación de la ley fue mal hecha, mal explicada. Incluso creo que se hizo atropelladamente. Yo creo que un proceso de conversión de una entidad en sociedad anónima deportiva, realizarla en 2 meses y medio escasos para desembolsar capitales que, como se nos dijo ayer en Atlético de Madrid, superaban los 2.000 millones de pesetas, me parece una temeridad absoluta. Pero bueno, una ley de sociedades anónimas deportivas bien aplicada puede ser un buen mensaje y un buen ejercicio. ¿Pero qué pasa? Que la aplicación no ha sido buena. Para mí, el principal problema que tienen las sociedades anónimas deportivas es la gestión. La gestión, porque yo creo que los equipos han dejado de ser fines en sí mismos para pasar a ser medios. Yo creo que hay mucha gente que se ha enriquecido con el fútbol y hay muchísima gente que se ha enriquecido con el sentimiento de los aficionados, con la vaga pretensión o el vago argumento de que es que se puso un dinero. Yo, si hablamos del Sporting, yo no sé el dinero que ha puesto la familia Fernández, que seguramente habrá sido mucho. Estoy seguro que lo que puso el resto de la afición, que no fue Fernández, en los 25 años, es muchísimo más, pero multiplicado por 100. Y sin embargo, no tiene ninguna capacidad de decisión, no tiene ninguna capacidad de intervención. Y eso sigue así. Y luego te das cuenta, y algo que apuntaba Gelu antes, que no hay por parte de la norma ninguna fiscalización. Ya no sé si por parte de la norma o por parte del sistema, ¿no? Yo creo que el sistema falla estrepitosamente. Y voy a irme atrás. En el año 92, cuando se nos trataba de explicar, que yo creo que nunca se nos explicó los motivos reales y lo que se hizo para, creo que es una frase de Germán Ojeda ayer brillante, para privatizar los equipos de fútbol. Yo creo que son las privatizaciones que más fama tuvieron, porque ahora hablas de privatizar, se va a privatizar esto, y todo el mundo se pone a la defensiva. Bueno, ¿y por qué nos van a quitar esto? Bueno, pues la privatización del fútbol, nadie se echó las manos a la cabeza. Dijo, pues fenomenal, venga, para adelante. Y no hubo un mecanismo de control férreo, y yo creo que no lo hay. Ahora hay pasos en la Liga de Fútbol Profesional, hay un control presupuestario o un supuesto control financiero, porque claro, luego pasa lo mismo, la idea es muy buena, pero luego la aplica el señor Tebas. Entonces, claro, me echaste a temblar también, ¿no? Con lo cual, no hay nadie que asuma las responsabilidades. Esto es lo triste del asunto. Antes ponía José Ramón Tuero un ejemplo que es paradigmático. Aquí había un equipo de baloncesto, era Sociedad Anónima Deportiva, jugaba en ACB, desapareció. ¿Hubo algún responsable? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y aquel equipo, recuerdo que llegó a tener una subvención de Principado, me parece que eran 3 millones de euros para pagar el canon de inscripción en ACB. El aval. O sea, estamos hablando de un dinero público que se malgestiona, que no tiene ningún control. Y sin embargo, como decía Gelu, aquí todo el mundo se va de rositas. Lo mismo pasó en el Salamanca cuando desapareció. Lo mismo pasa en tantos equipos históricos que han ido desapareciendo o que han estado al borde de desaparición. Y sin embargo, sigue sin haber una responsabilidad con algo que yo creo que además es una mala praxis por parte de las instituciones públicas. Antes ponía el ejemplo Gelu de los autónomos.
Yo conozco un montón de sociedades que cierran la persiana en un momento determinado, se acabó lo que se daba y tienen sus deudas con la Hacienda. Bueno, pues Hacienda declara fallido al deudor principal, que es la sociedad, e inmediatamente se va por su administrador y le dice: oiga, la sociedad no ha pagado, se ha declarado fallida, no la ha concursado o no la ha liquidado en forma porque no tiene dinero ni para concursarla ni para liquidarla, y estos tantos mil, estos 5.000, estos 10.000, estos 15.000 o estos 50.000 que se deben, se va a tener usted que hacer cargo. Aquí, yo creo que si ponemos a echar cuentas de lo que deben los equipos de fútbol, Hacienda, Seguridad Social, vamos, nos daría para una merendola para cada español, pero para una merendola gorda. Y sin embargo, yo no conozco a ningún miembro de ningún consejo de administración que hasta el momento haya estado con algún tipo de responsabilidad. Y recordad que cuando nos convertimos en sociedades anónimas deportivas, se nos dijo: ahora van a tener responsabilidad los que las dirijan. Pues el que dijo aquello mintió como un bellaco. La ley lo dice, ¿no? Sí, la ley lo dice, digo, pero no se aplica. La ley lo dice, pero eso no se aplica. Pero no se aplica. Con lo cual, te encuentras con esa situación en que el sistema falla. El sistema falla de alguna manera. Lo que tienes que hacer, y por lo que ves en este momento, es: quien ha montado este expolio, quien ha montado esta circunstancia, lo tiene que pagar. Pero es que yo creo que no estamos yendo por parte de la Liga de Fútbol Profesional al control real que ha de haber, ¿no? Voy a poner el ejemplo del Sporting, que está sancionado con no poder fichar jugadores. Esta es la sanción que tiene esta temporada y que tuvo la temporada pasada. Ahora voy a ponerme en todos los ingredientes de tejemaneje del fútbol. AFE, Asociación de Futbolistas. ¿Cómo la AFE, la Asociación de Futbolistas, que es un sindicato, puede tolerar siquiera que la sanción a un equipo de fútbol sea no contratar trabajadores? Y que su presidente, que es el presidente del sindicato de los futbolistas, les diga: no, mira, podéis fichar por estos 18, por estos 19, pero por este no, porque está sancionado. Y no protesta. Y calla la boca absolutamente y pretende montar una huelga porque la liga empiece el 15 de agosto y no el 21. Pues estamos todos locos en ese sentido. Sigues con los intervinientes. Javier Tebas, Liga de Fútbol Profesional. ¿Cómo puede ser que tú a un equipo le sanciones? O sea, el fútbol yo siempre lo he definido como una fábrica de ilusiones. Y hay un montón de futbolistas, un montón de aficionados que se ilusionan haciéndose su plantilla de la temporada. Bueno, pues la producción del fútbol, que es la ilusión de ese aficionado, a un equipo se la cortas. ¿Por qué? Porque ha habido unos dirigentes que han gestionado mal. ¿Y por qué no vas contra los dirigentes? ¿Por qué no inhabilitas a los dirigentes? ¿Por qué no les dices a los dirigentes: oiga, hasta aquí ha llegado, cuál es su cuota de resultados y su cuenta de resultados? Que además la controlan, porque ahora la controla el Consejo Superior de Deportes. Oiga, es que usted cogió esto con 20 y debe 45. Usted no puede ser dirigente de un equipo de fútbol en España. Va a serlo en Armenia o donde quiera, pero aquí no puede serlo. Pues eso nos ha producido. Entonces, al final, situaciones como las que vive ahora mismo el Deportivo de La Coruña, que hay una serie de aficionados que denuncian al Endoiro, a los tribunales, pero son ellos los que tienen que buscarse la vida, buscar una auditoría interna, pagarla y tal, cuando toda esa información la tiene la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes, y esos callan. Y son los aficionados los que tienen que pegarse con el mundo y con los tribunales para que el señor Lendoiro, después de arruinar el Deportivo de La Coruña y de matar la ilusión de sus aficionados, pues son ellos los que tienen que interactuar. Y sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes, incluso la Real Federación Española de Fútbol, no dicen absolutamente nada. Yo creo que son todos esos controles los que fallan. Y tanto Federación como Liga como Consejo Superior de Deportes tienen que ponerse las pilas. Cambiando la norma, cambiando los mecanismos, ellos son los que tienen la capacidad. Nosotros les vamos a presentar todas las propuestas posibles y de hecho se las estamos presentando.
Y yo creo que es el futuro de que hablaremos mañana, de que habrá que ir a Unión Europea, a Gobierno de España y a todo este tipo de cosas para que estos mecanismos de control funcionen. Pero lo que está claro es que si los mecanismos de control han de afectar a quien ha cometido los fallos, nunca al aficionado, que por mucho dinero que pongan los dueños y por mucho dinero que quieran aportar, tanto dueños como fondos de inversión o con quien sea o quien domine el fútbol ahora mismo, el fútbol es de los aficionados. Y sin todos esos señores en el campo de fútbol, al final no tenemos espectáculo. Hablamos de pedir, ¿no?, que los organismos oficiales soliciten o exijan responsabilidades incluso de tipo penal. En vuestro caso, en Tu Fe Nunca Decaiga, habéis iniciado un procedimiento judicial para solicitar responsabilidades a los gestores del Sporting de los últimos años, ¿no? Sí, nosotros como Deportivo de La Coruña, nosotros tenemos entablada en el juzgado de instrucción una denuncia por administración desleal, por falta de información a los accionistas, por mentiras en juntas de accionistas que fueron acreditadas y están absolutamente acreditadas. Entonces, nosotros no es la primera denuncia que metemos. Nosotros hemos denunciado al Sporting o al Consejo de Administración del Sporting en aquel momento porque presentaban en las juntas de accionistas delegaciones de acciones de gente que había fallecido. O sea, tú esto se lo cuentas a un noruego y lo flipan colores. Dice, ¿pero qué me estás contando? Con la particularidad de que además Fernández ya tenía el 73%, no necesitaba una mayoría más holgada. Bueno, pues la tenía. Y además, ¿qué pasa? Digo, perdón, nombres de fallecidos que no eran Federico Rodríguez Pérez, sino nombres de renombre en Gijón que ya estaban fallecidos. Entonces, al final tú te encuentras con... Yo ahí sí comparto el discurso de ayer de Germán Ojeda, de que hay una oligarquía ahí, hay una especie de poderes fácticos, no voy a decir políticos, voy a decir incluso sociales, que manejan este estrato o este sustrato o esta serie de intereses y los dominan a su antojo. Con lo cual, al aficionado, pues lo único que queda es agruparse, intentar ser más fuertes cada vez y utilizar el Estado de Derecho para intentar llegar a alguna conclusión. Bueno, primera toma de contacto de opiniones de todos los ponentes del día de hoy, así que yo creo que ahora es el momento de que participemos todos, ¿no? Todo el que quiera opinar algo, preguntar, y hay primeros brazos levantados por aquí cerca. Yo quería plantearles a los políticos un tema que salió ayer. Ayer estuvo aquí José Luis Ayuso, presidente de la Asociación de Lugo, que ya se indicó, y nos comentaba que a través de FASFE habían llevado todo el tema de las sociedades anónimas deportivas al Congreso de los Diputados, a debatir en el Congreso, y que habían llegado a la conclusión los diputados de todos los partidos políticos que estamos llegando aquí, porque esto no son opiniones, estos son hechos. En el año 90 el fútbol español tenía 172 millones de euros y en el 2013 tenía 3.500 millones. No son datos que sean opiniones, están y ellos habían llevado este tema a debatir en el Congreso para ver si se podía revocar la ley, porque resulta que a nosotros como aficionados nos expropian nuestros clubes, y no solo nos los expropian, sino que además tenemos que pagar otra vez por ellos si queremos formar parte. Entonces, a mí me gustaría saber por qué, si en el Congreso de los Diputados se llega a la conclusión de que la ley es nefasta, que está mal aplicada y que además es un fracaso, ¿por qué a nivel político eso no se revoca? O sea, ¿qué tiene que pasar aquí para que los dirigentes tengan responsabilidad, que se revoque la ley y se vuelva a como se estaba antiguamente, que está demostrado que además era más... Eso en el Parlamento se podría plantear y votar y decir vamos a hacer efecto retroactivo ¿qué sería? ¿Una especie de expropiación de la sociedad o cómo se podría llamar eso? Bueno, estáis hablando de términos jurídicos ya muy profundos, ¿no? Lo que sí se puede hacer en un parlamento, en cualquier parlamento de España, autonómico o en este caso estatal, es modificar la ley, ¿no? Y yo creo que está hablado en esta mesa y Susana, tú lo has dicho ahora, que las cosas están mal, que no funcionan, ¿no? ¿Por qué no se modifica? Si además es que también han llegado los políticos a esa conclusión. Bueno, yo no hablo con los diputados nacionales, no lo sé. Yo te digo que yo, insisto, siempre hablo de mí y no dudo responsabilidades. Mira, el fútbol es el fútbol y en todo lo bueno que tiene y todo lo malo que tiene.
Yo recuerdo, creo que fue Sevilla y Cádiz, ¿no? Sevilla y Vigo, aquellas cuando bajaron. Sevilla y Celta, Sevilla y Celta, y Vigo, sí. Bueno, pues que se paró la ciudad, una manifestación que no la hacían porque cerraba la fábrica de la Peugeot, sino porque bajaba el equipo de fútbol, ¿no? Digo, hasta qué nivel de no sé si de sentimiento, de hooliganismo, de lo que queráis, ¿no? El fútbol es el fútbol en todo, y por eso seguramente sea una explicación, no es como una idea fuerza, ni es eludir responsabilidades, es una explicación de que porque los poderes públicos no actúan como tienen que actuar. Es decir, lo que estamos llegando a conclusión hoy en el 2015, y seguramente motivado por la crisis, es verdad, seguramente hasta ahora todo el mundo miraba para otro lado, pero bueno, estamos viendo este país lo que ha pasado en esos 10, 15 años a otros niveles, no solo de fútbol, porque al final el fútbol es un reflejo de la sociedad, y el fútbol no es ni más ni menos, aparte del sentimiento que tiene tan grande, tan grandísimo, lo que estamos viendo, ¿no? Que se parece a la casa de Toca Marroque, ¿no? Lo decía Gelo antes, en muchas cosas, ¿no? Y no solo de fútbol, insisto, de gestión de fútbol, sino de gestión de ayuntamientos, de empresas, bueno, lo que vimos hace unos meses, casi todos los días, que a mí, como político, como responsable político, me da vergüenza, ¿no? Pero bueno, hay que hacer algo así, claro. Él no te puede contestar, yo te voy a contestar. ¿Dónde se puede? Sí, yo se puedo contestar. ¿Dónde se cambia la ley? En el Parlamento. Y si está mal la ley, pero pues se cambiará. Espero que se cambie. Pero voy a dar un matiz. Lleva 8 años la nueva ley del deporte negociándose. Bueno, os digo una cosa aquí que no se oye. El deporte políticamente, en fin, a mí... No, me iba a decir una crítica ya de... Bueno, voy a decir que no me parece bien que la Consejería de Educación y Cultura y Deporte hasta hoy, pues ahora se quitaron la nomenclatura de deporte, ¿no? Que es un detalle tonto, pero un detalle importante a la vez, ¿no? Que el deporte no se toma en serio, ¿vale? Pero es que yo no voy solo al deporte, estoy explicándoos que en este país, y bueno, y en media Europa quizás, ha habido barbaridades que han hecho los políticos, los empresarios, los dirigentes deportivos... En fin, que estamos fallando en esta sociedad. Bueno, vemos lo que vemos todos los días en la tele, a los niños y otras cosas tan graves que estamos viendo, ¿no? Que hay que cambiar. Ha habido cambios, está habiendo cambios, y yo creo que los tiene que haber en el Parlamento. Y solo te corrijo una cosa, Susana. Decías que antes del 90 que las cosas funcionaban mejor. Yo creo que tampoco, ¿eh? Bueno, no podemos... Pero es exponencial... Pero no me vale lo que ganaba Kini el hombre en el 79 con lo que ganaba Cristiano Ronaldo. Exponencialmente era más. No podemos comparar eso porque, digo, lo que es el tamaño, ¿no? Pero es verdad que antes tampoco funcionaban, ¿eh? Los clubes eran igual de desastres que ahora, igual. Y no sé quién decía por aquí que se echaba al presidente Turú. Yo no creo que dimitiera a nadie tampoco en los 80 y en los 90, ¿eh? Corregirme si me equivoco, que algún club que haya dimitido porque el presidente era malo. Y seguramente fueron casi todos malos, ¿no? SADs y no SADs. En fin, yo creo que en el 90 la idea de la ley no era mala. También hemos hablado de esa mesa, no era mala, pero no se aplicó. No hubo control de ningún tipo, todo el mundo miraba para otro lado, y ese es el problema. Pues aplíquese la ley. La ley del 90, tengo aquí en el ordenador, es responsable, el gestor es responsable penalmente con su patrimonio. Y es verdad, no conozco a ningún dirigente deportivo que haya, ni político que haya mangado y haya devuelto dinero. Bueno, pues esos problemas en este país están sucediendo y espero que se vayan cambiando, pues generaciones más jóvenes o de dirigentes, digo, y más preparados seguramente, ¿no? Más preparados. Hombre, yo no sé qué examen habrá que hacer para ser político o para ser dirigente deportivo, o periodista, o ingeniero, o albañil. De verdad, yo creo que bueno, eso igual es complicado. Y hace otra cosa, pero bueno, luego la diré. Se me olvidó. Espera, que te preguntaba antes que se acaba el tema, David, lo de la cancelación, no sé si patrocinio, subvención, acuerdo, desde el Principado con el Sporting, que te cayeron por todas partes. Bueno, a ver, fue justo en el 2012 al llegar al gobierno, creo que a la semana siguiente de llegar, que tuvimos que acometer una drástica reducción de todo tipo en todos los departamentos del Principado. Y el primero era una SAD, ¿no? Yo, de hecho, creo que hay pocos clubes hoy que tienen aquí el nombre de la camiseta de la ciudad o de la comunidad autónoma, ¿no? Pues bueno, en 2012 tomamos la decisión en el gobierno asturiano de rescindir el contrato con el... No de rescindirlo, porque había bajado justo, era junio, fue el mes de junio, habían bajado y bueno, aplicamos esa cláusula de bajar, ¿no? Que por cierto me prometió el gerente anterior que no iban a denunciarnos y nos denunciaron, ¿no? Por haber rescindido el contrato, ¿no? Y lo de caerla del pulpo, bueno, pues es que el fútbol y todo no va solo. Aparte de la presión mediática, de la presión política o los factores que dijiste antes, está la prensa, ¿no? Y aquí en Gijón, en lo bueno o lo malo, hay un periódico que manda mucho. Y manda mucho a nivel político
miro para nadie, y manda mucho a nivel deportivo con el Sporting. Es verdad, y eso nos guste o no nos guste, pues cuando haces una decisión en contra de los intereses, en teoría, en este caso del Sporting, pues bueno, yo recuerdo un titular falso. Titular del periódico, falso. El Principado pide la cabeza de Garango. Falso. Podíamos pensarlo muchos, pero era falso. El Principado no pedía... ¿Quién es el Principado o el Ayuntamiento para pedir la cabeza de nadie? Creo, ¿eh? Otra cosa es que se discuta, se intente conseguir llegar a acuerdos, pero pedir la cabeza, falso toda falsedad, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, pues eso es jodido, ¿no? Pelear contra eso. Es jodido pelear contra cuando hay titulares que no puedes rebatir al día siguiente. Y no solo eso, sino tuve que encima rectificar. Encima, de no decir eso, tuve que rectificar, ¿no? Bueno, cosas que pasan y que quedan en esta mesa, en sus micrófonos. Estás quitando mitos y frases hechas. Yo recuerdo una que te atribuye mucho la prensa, que un día dijiste que el Sporting te importaba una XXX. Mira, mis padres son socios de honor, mis hermanas y yo fuimos al fútbol, yo soy abonado del Sporting, accionista. ¿Cómo? A ver, si lo dije, no, yo creo que no lo dije. Pero digo, pero si lo hubiera dicho, ¿será porque discutí con no sé quién y le dije ir a tomar por saco? Eso lo hubiera dicho. Pero a este hombre, si un día discuto con él, bueno, pues seguramente lo dije, pero en un contexto, si lo dije, que prometo que no me acuerdo, ¿eh? Es verdad que Manolo Rossetti me lo recuerda cada poco, cada poco me recuerda, ¿no? Tú ese que te dijo que el Sporting tal, que no, coño, yo pago el abonado desde hace muchos años, no sé si lo paga él, el abono, pero lo que me refiero es que, no sé, que igual lo paga, pero me refiero a que si lo dije, que yo creo que no, pero si lo dije, joder, fue un tema puntual, una discusión por alguna cosa, que eran las obras del Molinón, casi nada, que habríamos discutido seguro y igual lo dije. Coño, perdón, si lo dije, perdón ahí. Lo dije, pero hombre, no, lo dije no de corazón, coño. Pero te lo pregunto porque mis sentimientos están claros, ¿no? Estamos ahora, ayer Diego dijo que estas jornadas debían servir también para quitar clichés que estaban preestablecidos. Ayer que estuvo aquí Germán Ojeda, se le preguntó por un titular que dio precisamente El Comercio, que era que Germán Ojeda pedía la disolución del Sporting. Entonces lo pregunto directamente. Pues yo te lo pregunto directamente, si es una frase casi que sale siempre, que sale tu nombre para algo que fuese con el Sporting negativo, sale entrecomillado siempre, bueno, pues, que dijo tal. Yo no recuerdo haber dicho esa frase. Y si la hubiera dicho, era en un contexto, obviamente, de una discusión con algo, ¿no? Y por algo, no por... Yo creo que, bueno, cada uno estamos ahí, ¿no? Yo voy a fútbol a Grada Norte, algún día voy al palco, como con él, con Jesús, que me iban a ir, pero van a veces. Y bueno, que no, es falso toda falsedad. Esa y otras muchas cosas, ¿no? Todo el que pero no podemos rebatirlo, eso es complicado, ¿eh? Que cualquiera, no solo yo un político, sino cualquiera, un representante que firma, que dice que va a firmar, pues no puede rebatir contra las medios de comunicación. Te ponen en la boca cosas que a veces, pero bueno, va con el trabajo, el puesto, lo que sea. Yo lo que creo de los políticos con el fútbol o con el deporte en general es que ausencia o presencia según conveniencia. Hace poco el Valencia debía 300 millones de euros a banca y allí tenía al presidente de la Generalitat y al alcalde y la de Dios, porque no pasa nada, o sea, está con la empresa que más debe de toda la Comunidad Valenciana y ahí están. Creo que a veces el fútbol es usado por los políticos, no digo por vosotros, digo a nivel un poco más grande, para tener presencia en determinados. Tú pones en cualquier partido que hay bueno, ves la primera o segunda banda y está llena de políticos y están dando una cobertura o están solidarizándose de alguna manera con empresas que muchas deben muchísimo dinero, pero luego cuando hay un concurso de acreedores, cuando hay tal, ahí no aparece nadie, ahí ellos no tenían nada que ver, pero el día del partido sí están en el palco respaldando diferentes gestiones. Eso hay que pensarlo. Una pregunta. El Madrid no lo vamos a ver bajar a segunda. Una pregunta. No, espero que tampoco lo veas. Ya lo vimos. Tú ves mucho, o sea, tú conoces, aquí estamos hablando de España, pero tú conoces mucho Inglaterra, conoces mucho Italia, ¿y esta afirmación que haces de los políticos allí es igual? ¿O? Bueno, hay una cosa a tener en cuenta. Yo no conozco los concejales de Birmingham, por ejemplo. Yo puedo haber un concejal de Birmingham en el palco y no conocerlo. Pero al presidente sí lo conoce. Sí, o en el Liverpool. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, antes hablaba David de un test de idoneidad. Yo me acuerdo cuando un chino quería comprar un equipo de fútbol en Inglaterra, tuvo que poner un aval de 150 millones de libras, son muchos euros, y le rechazó la Premier League, le rechazó porque no lo consideraba idóneo para el mismo. O sea, aquí, ojito, aquí vino el hindú a Cantabria
precisamente no pagó ni el hotel y lo recibió Revilla, el alcalde, llevaba escolta, increíble, Joder, y no pagó ni el hotel, solo por decir que iba a hacerse cargo de la entidad. Y ahí llegó un chino, puso 150 millones de libras de aval, repito, y le dijeron que no tenía una buena hoja, un expediente bueno para poder tener un equipo de fútbol en tal. A saber, la procedencia del dinero, diferentes cosas o diferentes baremos que ellos tienen. Quizá ese sea uno de los secretos para que en España, cuando alguien vaya a comprar un equipo de fútbol, haya una comisión, un comité, no sé cómo denominarlo, que diga, no, mira, chatín, tú tendrás mucho dinero, pero esto es otra cosa. Por puntualizar el hindú o indio que sacaron a hombro de Santander los políticos, mañana estarán aquí gente del Racing que nos podrán dar mucho en el tema. Digo porque pasó con Peterman igual, o sea, pasó con Peterman y gracias a Dios no acabó aquí Peterman, pero al palo, porque llegó a estar en el palco y tenía un principio de acuerdo, ¿no? Gente que evidentemente no tiene ningún tipo de vinculación con la ciudad, no tiene ningún arraigo por el club y vienen a especular de alguna manera, ¿no? Entonces, pues eso sí que creo que es lo que hay que limitar, porque ha pasado en muchos sitios, ¿no? En muchos. Me acuerdo cuando el fútbol era de otra manera, que empecé yo en el año 98 en esto del fútbol. Empecé en el departamento IBM de una empresa de representación, IBM a recoger a este al aeropuerto, IBM a llevar a la mujer de que está embarazada y tal, ¿no? Y entonces el fútbol, como unidad socioeconómica que es, en Extremadura había 2 equipos en primera y uno en segunda. Estaba el Extremadura en primera, el Mérida en primera y el Badajoz en segunda. El Badajoz fichó a Urbano, Mario Cotelo, Eloy Olaya, increíble, el Badajoz, aquel que casi sube a primera. 3 equipos en una región donde hoy no hay un solo equipo profesional. O sea, las televisiones, que era la época de Antena 3 y demás, hicieron posible que equipos en comunidades autónomas así pudieran competir. Pero de ahí vino que el grupo ISO, por ejemplo, Antena 3, tenía varios equipos, controlaba por el tema de Antena 3, de las televisiones, y estaba bajo un mismo paraguas el Mallorca, el Sporting llegó a estar un poco, el Sevilla, el Hércules, el Orense. Ahí fue un poco donde pegó el cambio hacia esto. Pero sí es verdad que si se hubiera hecho bien, pues comunidades autónomas como Extremadura, que no son muy grandes ni tienen una economía muy boyante, podían disfrutar del fútbol. Hoy en día, tal y como está estipulado socioeconómicamente el fútbol, es imposible, porque ni por población ni por repercusión social lo tiene. Tiende a ser como Londres, que tiene 7, 8 equipos en primera, pues Madrid tiene ahora mismo 4, pues si subiera al Alcorcón pues tendría 5, si el Leganés ahí en segunda A y tal. Cataluña pues igual, Español tal, el Girona casi que lo consigue, y al final es un poco esto. En cambio, si ves un poco nosotros o Santander, pues estamos ahí pues pasándolo muy mal. Y luego hay otra cosa que no estáis hablando sobre el fútbol, que se da en el País Vasco, que hay una especie de, entre comillas, doping financiero, que es que tienen un tipo de impositivo fiscal que ellos tributan al 24-25%. Es decir, si nosotros queremos un jugador que cobra 1 millón de euros, a nosotros ese jugador nos sale por 2 millones, porque hay un 50% de tasas en Asturias, en Madrid o en Cataluña, un poco más. Allí les valdría 1.250.000, 1.300.000, 1.400.000 máximo, porque hay unas tasas diferentes. Eso es contra lo que hay que luchar, contra la unificación de igualdad. Nosotros, en Gijón, en este caso, nunca nos podremos pegar con el Madrid en este formato actual. Es muy difícil, porque el reparto televisivo es el que es, porque antiguamente, en la época de Kini, había derecho de retención y los jugadores, si no querías, no los vendías y tal. Pero no tenemos manera de competir. Solo hay una manera, siendo eficientes, trabajando el producto autóctono de una manera mucho más acentuada que ahora, y sobre todo siendo riguroso en la gestión, que puedas acometer otras empresas. Entonces, si todo eso lo juntas en la costelera de la que habláis, pues da que equipos como el Depor, que querían llegar a ganar una liga, pues le costó desaparecer
prácticamente porque entró con una deuda de 200 millones de euros. ¿Por qué? Porque le peleaba jugadores al Madrid y al Barça y se puso en un estatus salarial y a no vender jugadores y a comprar jugadores en 3.000, 4.000 millones. Yo estoy seguro, y lo conozco al Endoiro, que por muy mal gestor que piensen que haya sido, no se ha llevado los 20.000 millones de la deuda para casa. Estoy completamente seguro. Pero le ha dado a su ciudad una liga, le ha dado una Copa del Rey. ¿De qué manera? Endeudándose de una manera que ha puesto en peligro tal. Creo que hay que pensar en eso también. Más preguntas y opiniones. Vamos. Dos cosas. Una, estáis hablando quizá de los políticos y su injerencia en el mundo del fútbol. Yo creo que esto empezó y aumentó porque nadie le importaba en tiempos en que éramos todos ricos y no había crisis. Y hemos abierto todos los ojos en el momento en que ha habido crisis y en el momento que hemos visto tantas empresas, sociedades anónimas cerrar y tantos desempleos, y en cambio hemos empezado a ver que el mundo del fútbol es diferente y que se termina haciendo los productos mundiales. Y al mismo tiempo creo que los proyectos en general pensaban, y muchos piensan todavía, que si trato bien al equipo de mi ciudad, eso me garantiza las próximas soluciones. Y eso estamos viendo que ya no es cierto. Cuando los 28.000 espectadores que ahora van a votan lo que les apetece y punto, no se acuerdan de si el actual alcalde o alcaldesa o Venderos o el Sporting, que en este caso hubo un momento en que si no es por la columna de mareos, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Es otra cosa, pero bueno. Y la pregunta Perdón, es, un poquito más porque no. Sí, y la pregunta es, hemos pasado de esos